Hola jóvenes, quien les saluda es la señorita Eva Luz Ciprián. Bueno, seguimos con una sesión más, para lo cual les doy la bienvenida al tercer año de secundaria. Empecemos. El propósito de esta sesión es que los estudiantes lograrán analizar la estructura de un texto teatral y deducirán su importancia. El tema de hoy es el texto teatral. El texto teatral es aquel cuyo objetivo es la representación escénica, es decir, está escrito para ser leído, representado en un escenario. El autor no cuenta nada, son los personajes los que a través de sus diálogos van armando las acciones. Por ello, se dice que la voz del autor desaparece, porque se expresa mediante los personajes y no hay calificación ni opinión personal. El autor de un texto teatral se llama dramaturgo, quien piensa y concibe la acción y los personajes que actuarán en ella. Características del texto teatral. Los códigos. No basta con leer un texto teatral, hay que representarlo. Por eso, su lectura es apenas uno de los factores que lo caracterizan. Hay una combinación de dos códigos, que es el verbal y el espectacular. El verbal sería el texto y el espectacular sería la música, el sonido, la puesta en escena, la iluminación y la actuación de los personajes. Diálogos y monólogos. El texto teatral es normalmente un monólogo o un diálogo entre dos o más personajes. Es una manera de contar una historia sin intervenir con opiniones, explicaciones ni descripciones. Mediante los diálogos, la acción va desarrollándose. Son las conversaciones de los personajes en el texto teatral que cuentan la historia. El monólogo es una intervención larga de un solo personaje. Apartes. Son los textos expresados por un personaje y se supone que son sus pensamientos. A efectos del teatro, son dichos en voz alta para que el público los conozca, pero sabiendo que los demás personajes no los pueden escuchar. Acotaciones. El dramaturgo hace a veces indicaciones para el director sobre determinadas actitudes de los personajes, sobre algunos elementos del escenario u otra indicación que considere necesaria. Van entre paréntesis y no se leen en la representación. Elementos espectaculares. Se dice espectaculares porque pertenecen al ámbito de la representación, aunque no tengan que ver directamente con la producción textual. Los elementos son la iluminación, la actuación, la caracterización, que sería vestuario, peinados, maquillaje, entre otros, y el atrezo o utilería, que son objetos con los que se monta la escenografía. Regla de las 3 unidades. Aristóteles, un preceptista del siglo IV a.C., estableció en su poética unas sencillas técnicas que ayudaban a evitar los saltos espacio-temporales. Se trata de la regla de las 3 unidades, según la cual la acción de una obra dramática solo se podrá desarrollar en un día, en un único espacio
y con un solo hilo argumental, sin acciones secundarias. La regla de las 3 unidades se mantendrá, con modificaciones hasta el siglo XIX, cuando los románticos que no se someten a reglas prescindan de las 3 unidades, entre otros elementos. El tiempo. Nunca fue fácil el tema temporal en el teatro. Sin embargo, en las obras teatrales pueden notarse 3 formas de tiempo. El propio de la representación, o lo que dura la obra. El tiempo de la acción, para lo cual los personajes tienen que referirse al tiempo transcurrido. El tiempo aludido, que mencionan los personajes, pero que el espectador no sabe ni ve. Si hay algún salto temporal, el tiempo se refleja entre un acto y otro, y los personajes lo mencionarán. El espacio es donde se desenvuelve la acción dramática. Es representado por medio de la escenografía, con decorados para que los espectadores lo vean. La acción es desarrollada por los actores y antiguamente se representaba una sola trama. Hoy en día, pero ya desde el teatro español del siglo de oro, hay textos teatrales donde discurren varios hilos argumentales. Subgéneros teatrales. Tragedia. La tragedia es protagonizada por personajes heroicos o dioses y siempre les ocurren cosas extraordinarias. Comedia. Los protagonistas son personajes corrientes. El tema es humorístico y el final siempre es agradable. Géneros menores. El entremés. Texto cómico corto, hiperbólico y desmesurado. La farsa. Texto breve donde hay una burla erótica con personajes que tocan lo caricaturesco. El sainete. Texto igualmente breve de carácter costumbrista y desenfadado. Estructura del texto teatral. Pueden observarse 2 estructuras en los textos teatrales, una interna y otra externa. Estructura externa. En un libreto o guión teatral se advierten varios elementos. El primero, el título de la obra, y a continuación le siguen relación de los personajes. Es el listado de los personajes. La relación existe entre ellos, su edad, su nombre y el parentesco. Aparecen por orden de importancia. Acotaciones. Son las indicaciones que hace el autor para la puesta en escena. Suelen estar entre paréntesis y en cursivas. Actos. El texto teatral puede estar constituido por un único acto, por 2, 3 o más actos. Están compuestos por una sucesión de escenas y están separados por una pausa o descanso, llamada entreacto, que se indica con una bajada del telón, un oscuro o algo similar. Generalmente la obra teatral divide la acción en actos, determinados por un clímax o también por un cambio de escenario. Cuadros. Cuando hay cuadros, estos indican un cambio en el decorado para reflejar un cambio temporal o espacial en la obra. A veces el cambio escénico se hace a la vista de los
espectadores. Escenas. Los actos están conformados por las escenas. Las escenas son un fragmento en el que aparece o sale un personaje. Estructura interna. Se pueden advertir tres partes: la presentación, el desarrollo del conflicto y el desenlace. La presentación, como su nombre lo indica, se presenta a los personajes y el contexto en el que se desarrollará la obra. Desarrollo del conflicto. Es el nudo y coincide con el momento de mayor tensión, cuando la trama se complica. El desenlace. Aquí se resuelve a favor o en contra el problema de la obra. Se elimina el obstáculo o el protagonista muere. Ahora les presento un ejemplo de texto teatral, que es Romeo y Julieta de William Shakespeare. Aquí tenemos un fragmento de esta obra teatral, acto 2, escena 1. En la obra Romeo y Julieta podemos percibir la historia de dos jóvenes amantes que han imposibilitado el deseo de hacer público su amor por el odio que se guardan sus familias. Aquí los personajes desafían a la sociedad, a sus familias, incluso cuando saben que las cosas van a terminar mal. Lo que se intenta demostrar es que el amor es más fuerte que todo, incluso más que la muerte. Y por supuesto, ellos tienen que morir para que esto llegue a sus últimas consecuencias. El género es dramático. Los personajes principales son Romeo, que es hijo de Montesco, Julieta, que es hija de los Capuletos. La ubicación geográfica es en los sitios siguientes: una plaza pública, el jardín de Capuleto, la calle y la celda de Fray Lorenzo. El tiempo cronológico. Se conoce que la acción de la obra transcurre en un corto periodo. Se dice que es de solo 6 días. Los recursos expresivos son símil, metáfora, hipérbole, ironía y paradoja. El texto teatral ayudará a estimular la capacidad de interiorizar, percibir, expresar y comunicar, así como desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión personal. Eso fue todo por hoy y muchas gracias por la atención. Nos estaremos reincorporando en la siguiente sesión. Chau, chau, cuídense.